Amigos y amigas, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes, con nuestros invitados e invitadas que tienen distintos puntos de vista, opiniones, perspectivas sobre los distintos temas, esos que hacen noticias, esos que hacen portadas, titulares en redes sociales, en noticiarios, en medios de comunicación tradicionales y electrónicos, y que usted conoce aquí en el programa o escucha para hacerse su propia opinión sobre los mismos temas, sobre los mismos asuntos y otros variados que van surgiendo al calor de la conversación. Hoy tenemos una conexión vía remota, vía Zoom, con el buen amigo Manuel Bernales. Manuel Bernales está en Perú, nos acompaña aprovechando estas virtudes de la tecnología moderna. Y quiero decirles que Manuel Bernales Alvarado es politólogo, es antiguo funcionario internacional de la UNESCO y es Autoridad Nacional Ambiental del Perú y anfitrión del reconocido programa RCR Geopolítica, que usted puede seguir en redes sociales y puede seguir en directo. Vamos a ponerle los datos del programa en el transcurso del mismo. Saludos hasta Lima, Manuel. Muchas gracias, recíprocamente. Un gran abrazo para ti y todos ustedes, siempre extrañándoles y queriéndoles. Ese es otro detalle importante que ustedes saber. Manuel Bernales es un gran amigo de nuestro país, ha vivido en nuestro país y ha accedido a acompañarnos ahora para hablar de temas de geopolítica, de temas internacionales, de temas que tienen impacto en la región y a nivel internacional desde una perspectiva única como la puede tener un especialista de las ciencias políticas. Vamos a ver, Manuel, dan ganas de hablar de muchos temas contigo, pero me quiero concentrar en el que ha llamado la atención durante la última semana y nos referimos a un hecho que sigue comentándose precisamente porque tiene consecuencias y tendrá consecuencias, pero no es el último de su clase y especie. Nos referimos en Ecuador, en Quito, miembros de la fuerza policial ingresaron por la fuerza a la sede diplomática mexicana para capturar ahí, en el lugar, al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. México ha protestado por este hecho que no es común, no es usual en materia internacional. Hay una convención, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que fue adoptada en 1961 y que está en vigencia desde 1964, que establece que los locales de una misión diplomática son inviolables y que los agentes del Estado receptor no pueden penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Pues para hablar sobre este tema y otros de la región, Manuel, de entrada, esta acción, ¿cómo puede calificarse o sencillamente es incalificable? No, es calificable. Le han dado varios términos elegantes, diplomáticos y jurídicos. Desde el punto de vista de su caracterización, es un secuestro, que se realiza un secuestro para capturar a una persona violando las normas internacionales que protegen el asilo. Y quiero ser breve porque se ha escrito mucho sobre esto y se va a seguir escribiendo por razones obvias, ¿no? El asilo es una institución que viene de la época medieval, que significa dar protección a un perseguido por razones políticas. En esa época se disfrazaban por cosas religiosas y hoy día también así por cosas religiosas va a haber asilados en varias partes del mundo porque el fanatismo religioso está cundiendo como plaga. Segundo, tiene relación con el refugio. Acuérdate que Lutero estuvo refugiado en la casa de un príncipe que lo protegía de la persecución del Papa, que era un príncipe electivo vitalicio como hasta hoy. El papado, el Vaticano es un principado electivo vitalicio, es un estado de esa naturaleza, pero en esa época era un estado con territorios, ¿verdad? Entonces, ese asilo, la segunda idea central es que ese asilo es calificado
en cuanto al asilado se refiere, por el Estado que concede el asilo, no por nadie más. Solamente el Estado que concede el asilo dice que a esa persona es asilada o no es asilada. Punto. Por lo tanto, no cabe la aplicación de una pequeña cláusula, no me acuerdo si es el inciso 3 del artículo 42 de la convención que tú has citado, donde se dice que el Estado en el cual está localizada una embajada, una misión diplomática que concede asilo, le pide al Estado asilante que tenga cuidado, que sea respetuoso con las leyes del país huésped. Y en varios casos hay además lo que se llama acuerdos de sede, vale decir contratos que son tratados bilaterales entre el país huésped y el país que tiene la misión. Y hay también por extensión, hay también acuerdos de sede para organismos del sistema de las Naciones Unidas. En la UNESCO, donde yo he trabajado, y en la oficina regional, por ejemplo, para América Latina y el Caribe, de ciencia con sede en Montevideo, hay un acuerdo de sede entre el gobierno que concede la presencia de la UNESCO y la oficina de la UNESCO. Entonces, repito, el asilo es una cosa vieja. Pasó de ser una cuestión privilegio de la iglesia y privilegio de los nobles, caballeros, dueños, no habían todavía estados completamente consolidados, pero que concedían el asilo, y te doy el ejemplo de Lutero. Luego, cuando se consolidan los estados, incluso desde su punto de vista jurídico, desde la Paz de Westfalia, entonces son los estados que ejercen soberanía, independencia y autonomía los que conceden el asilo. Ellos son los que califican. Y el estado en el cual está radicada una misión diplomática, una embajada, un consulado, debe tratar de hacer las cosas de manera que no vulnere ese asilo. En consecuencia, no solamente ha habido una censura de México, que ha sido, incluso eso ha sido a la vista, se ha maltratado a la gente, se ha agredido a funcionarios diplomáticos, es un asunto bien grave. Manuel. No solamente ha habido censuras del país afectado, México, sino censuras de cuánto organismo multilateral hay. Manuel, tercer punto. Mientras tú hablabas, estábamos mostrando imágenes del asalto a la embajada. El funcionario de la embajada, apellido Canseco, creo que es homónimo tuyo, creo que se llama Manuel o Roberto, no recuerdo, voy a chequear el nombre. Esa persona que ven ustedes que los policías lanzan al piso es funcionario diplomático mexicano. Tú has sido funcionario internacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en los primeros momentos del ataque, obviamente condenó el hecho como una flagrante violación al derecho internacional y a la soberanía de México, e instruyó a su canciller, a la doctora Alicia Bárcenas, que emitiera un comunicado sobre el hecho autoritario, procediendo de manera ilegal y de inmediato a declarar la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Y eso hizo México, ha suspendido relaciones diplomáticas con Ecuador. Estamos viendo, esa es la peor consecuencia que puede haber de un conflicto o una situación entre dos países, la ruptura de relaciones diplomáticas. Que esto pase en América Latina, tú que eres politólogo, tú que eres experto en geopolítica, ¿puede ser el anticipo de otras conflictividades en la región, o crees que se va a quedar como un hecho meramente aislado? No, yo tengo otro punto de vista que ya te lo voy a decir con claridad. Este es un planteamiento, lo que has resumido bien, y has hecho bien en resumirlo, presenta lo más inmediato, pero hay dos cosas que la gente olvida. Primero, que el Ecuador estaba pidiendo cooperación y aceptando cooperación para asuntos críticos, estratégicamente críticos internos de seguridad de toda la población, etcétera, de la Unión Europea. Y la Unión Europea acaba de censurar eso. Entonces, en un asunto crítico,
el presidente del Ecuador, peor hubiera sido que esto se hubiese realizado sin conocimiento del presidente. Eso hubiera sido muchísimo más grave, porque querría decir que el presidente no controla nada, pero él salió a decir que esa es su responsabilidad y punto. Entonces, ese presidente ha realizado un acto que le cuesta la gestión de la cooperación internacional para un asunto absolutamente crítico para el cual él tiene muy poco tiempo para tener algunos resultados concretos que legitimen su posición interna en el país, porque hay poco tiempo, ya se vienen elecciones, bien rapidito. Segundo, para un país vecino, no voy a hablar de Colombia, para el Perú, a nosotros nos preocupa sobremanera ese asunto, porque nuestra relación con Ecuador es una relación absolutamente inseparable y es el último país con el cual hemos tenido un diferendo territorial activo que llevó a una guerra, a diferencia de con Chile, que el asunto marítimo se resolvió muchísimos años después y hace un par de décadas, un par de décadas nada más, ante la Corte Internacional. Entonces, en cambio, con el Ecuador tenemos contrabando, tala ilegal, oro ilegal, mafias y una serie de actividades de ilícitos transnacionales, delitos transnacionales por bandas y organizaciones criminales transnacionales. Entonces, como peruanos, ¿acaso nos interesa sobre todo que el Ecuador tenga el mayor control de su territorio y que a los ecuatorianos les vaya bien para no impulsar o expulsar a la gente hacia actividades ilegales? Y lo mismo se puede decir para el Perú, por supuesto, ¿no? En tercer lugar, creo que es muy importante señalar que para toda América Latina, este es un asunto que nadie aplaude para que, digamos, se le aplique a Ecuador una especie de circuito de cierre internacional. No, al contrario, estadísticamente hablando, la gran mayoría de las declaraciones bilaterales y multilaterales son para que arreglen sus diferendos, este grave diferendo, para que lo arreglen pronto. Y esto ocurre en un contexto, cuarto lugar, en un contexto que no es desdeñable, y es el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, que ya se va a ir también a elecciones, lo mismo que el presidente de México, que ya tiene elecciones a puertas, el presidente de Estados Unidos ha dicho que está en disposición de revisar el asunto de Julian Assange. En consecuencia, los hechos jurídicos y fenomenológicos, por así decirlo, lo que se ha visto, tienen consecuencias de corto plazo inmediato y tienen consecuencias sustantivamente más importantes de inmediato, de mediato y de largo plazo. Eso es el enfoque geopolítico. Y por último, lo que hay que decir es que la estatura estratégica del Ecuador, si bien había mejorado en años anteriores, como mejoraron muchos estados de América Latina, es una estatura estratégica, es un poder nacional pequeño, pero que no tiene frontera con México. Entonces no va a haber ahí ninguna cuestión. Si esto hubiera sido con Colombia, hubiera sido terriblemente más grave. Si hubiese sido con el Perú, hubiera sido terriblemente más grave. Si hubiera sido con Panamá, hubiese sido muy grave también, porque aunque Panamá no tiene frontera con el Ecuador, no hay solución de continuidad geopolítica, o sea, no hay ruptura geopolítica en la geografía y la economía que viene de Panamá, Colombia, Ecuador y el norte del Perú. Ahora, a otro estado le interesa tanto o más que a México que este asunto se desescale en vez de que siga escalando. ¿Cuál es ese otro estado? Aparte de Colombia, es el Brasil. Porque el Brasil tiene un acuerdo con el Perú y con Ecuador y con la República Popular China y los BRICS para tener grandes inversiones para sacar todos sus recursos, más los que vengan por el Atlántico, por el Pacífico. Y al comienzo habían tres posibilidades: un puerto en Manta, que es un puerto importante del Ecuador, que es donde estuvo un tiempo una base militar estadounidense; el puerto de Paita en el Perú, al norte por el desierto de Sechura, donde está una gran mina de fosfatos; y ahora el
el puerto de Chancay y otros puertos más al sur, y el Brasil tiene entonces salidas, opciones de salida por Ecuador, por Perú y por Chile. La más importante ahorita es por el Perú. En consecuencia, el otro elemento que no se menciona es que el Brasil también es un estado que ha censurado esto, Lula lo ha dicho muy claramente, pero que tiene interés no en que siga escalando el problema, sino que desescale el problema. Bueno, Manuel, tú acabas de poner en perspectiva los elementos que el televidente, la persona común y corriente, no ve normalmente. Solo vemos el incidente donde el funcionario, Roberto Canseco es el nombre, Roberto Canseco ha golpeado la reacción automática del país afectado, del país agredido, porque es una agresión contra un territorio del país. Es una agresión para secuestrar a una persona. Exactamente, y sobre eso quiero hablar. Y sobre eso quiero hablar a la vuelta de mensajes, porque el ciudadano Jorge Glass estaba apelando a la figura del asilo, que tú has hecho el recuento histórico de dónde proviene, incluso se retrotrae al asilo que se daba efectivamente en las iglesias y en los espacios donde se asilaba a los cristianos que huían de la persecución. Es una historia larguísima la evolución de esa figura, pero el exvicepresidente Jorge Glass la invocaba, y Ecuador había solicitado en marzo a México el consentimiento para ingresar a la embajada de México y capturar al exvicepresidente Glass, que ha sido sentenciado por corrupción. De eso quiero hablar al volver. La figura del asilo, es inusual lo que ha hecho el exvicepresidente Jorge Glass. De eso vamos a hablar al volver de los mensajes a Cuestión de Enfoques. Hoy con el amigo Manuel Bernales desde Perú, especialista en geopolítica. Estamos conversando acá en Cuestión de Enfoques, ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cali Martínez. Hoy al habla con Manuel Bernales Alvarado desde Lima, vía Zoom. Politólogo, antiguo funcionario internacional y nacional de su país, el Perú. Está desde Lima acompañándonos. Él es anfitrión del programa RCR Geopolítica. Hablábamos en el primer segmento sobre las consecuencias del secuestro, pongámosle nombre y apellido, el secuestro del exvicepresidente Jorge Glass de la Embajada de México en Quito, en Ecuador. Y estaba conversando con nosotros, Manuel, sobre las consecuencias que tiene el hecho de que este evento grave desde la perspectiva del derecho internacional y la diplomacia global, mundial, porque no es algo que se deba hacer de acuerdo a la Convención de Viena y las prácticas del derecho internacional, pues ha traído consecuencias. Los países han tenido que condenar esto. Este asunto se ha abordado en la Organización de Estados Americanos. México ya ha anunciado que lo va a llevar a la Corte Internacional de Justicia. Los países tienen que condenar este hecho. Lo ha hecho Honduras, lo ha hecho el Brasil, lo han hecho todos los países. Obviamente México lo hizo, fue el primero en hacerlo, porque es una práctica que no debe tolerarse. Vea usted, el señor Julian Assange, a quien mencionó Manuel en el primer segmento, estuvo asilado en la sede del Ecuador, precisamente en Londres, durante 7 años. Y no fue hasta que el ambiente político en Ecuador mutó, cambió, que Julian Assange fue entregado a la policía londinense para que pudiera ser arrestado. Sin embargo, el señor Julian Assange no es el caso más famoso. Hay muchos casos famosos de personas que se han asilado en sedes diplomáticas. Antes de comenzar el programa hablábamos con Manuel y nos recordó el famoso caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que estuvo 5 años en la Embajada de Colombia en Lima. Pero hay otros personajes, no es el más largo. El récord mundial es el del cardenal Joseph Vicenti, asilado desde 1956 a 1971 en la Embajada Norteamericana en Budapest, en Hungría, y hay otros casos famosos como el de Juan Manuel Aval Medina, que estuvo 7 años en la representación mexicana en Buenos Aires, el de Manuel Noriega, que apenas duró 3 días en la Nunciatura Apostólica en Panamá en 1989. Este caso, anécdota, se resolvió a puro rock pesado.
¿verdad? Porque los norteamericanos tuvieron 24/7 durante 3 días al ex dictador Manuel Noriega, que por cierto odiaba el rock, y lo tuvieron 3 días a puro rock, con altos parlantes, y el señor Noriega dijo, basta, mejor me entrego, él ya ha fallecido, y cómo no mencionar el caso del expresidente Manuel Zelaya Rosales, que estuvo más de 3 meses recluido en la Embajada de Brasil, aquí en Tegucigalpa. Otros casos donde se ha violentado, en esos casos se respetó el asilo, en ninguno de esos casos las personas fueron retiradas de las legaciones, pero sí ocurrió un caso que es famoso en la historia, y estoy poniendo estos elementos para que vea usted lo delicado, no es algo que ocurra con frecuencia, y cuando ocurre en circunstancias muy, muy, muy graves. En Teherán, por ejemplo, en 1979, hubo un asalto y toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos después del ascenso del Ayatollah Khomeini al poder en Irán. Manuel, menciono todos estos temas porque la figura del asilo es una figura, en el caso de América hispana, en el caso de Latinoamérica, en el caso de nuestro continente, una figura a la que se ha acudido en muchas oportunidades, es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal, y en el caso nuestro, que hemos tenido una política muy de altos y bajos, de muchos retrocesos democráticos, pues las embajadas, la de Honduras es famosa en el caso del golpe de Estado en Chile en 1973, hemos recibido personas que buscan precisamente huir de la persecución política. Pero en el caso de la Embajada de México en Ecuador, Ecuador ha argumentado que lo hacía porque el caballero Jorge Glass es un delincuente común. Y mencionan el hecho de que él ha sido sentenciado por casos de corrupción en Ecuador. Menciono todo esto porque independientemente de todo esto, es un secuestro. ¿Qué podría pasar si los países hacen esto o lo que hizo Arabia Saudita con el periodista Khashoggi, por ejemplo? Que lo voy a dejar en el tapete porque tú lo puedes comentar. Bueno, te diré varias ideas. En primer lugar, depende de los países. Hay países en los cuales este asunto se le echa más leña al fuego, ¿correcto? Así es. Hay países en los cuales distintos gobiernos, fuerzas políticas, periodísticas, redes, formales, informales, van a ir a apagar este incendio con gasolina de alto octanaje. Eso es una evidencia, no es mi opinión. Y hay otros estados, entre ellos el estado peruano, vecino de Ecuador, y que ha tenido con México últimamente algunos rifirrafas, como por ejemplo que el presidente AMLO no le dio la gana de entregar la presidencia, la mera presidencia de una entidad internacional a la presidenta del Perú, porque él de por sí y ante sí, junto con otras personas de otros círculos políticos afines a él, declaró que no era presidenta, que el presidente era el que quiso dar el golpe de Estado, se frustró y que fue defenestrado. Eso es un hecho. Segundo, hay entonces dos tipos de respuestas: los que quieren que haya más incendio y los que quieren que se aplaque el incendio. Eso es un hecho, no es necesariamente mi opinión, son dos cosas distintas. En segundo lugar, en algunos de los casos que se citan ahora, y haces bien también en recordar esta lista, hay una superposición de la figura del asilo con la figura del refugio. Es cierto que un asilado es un refugiado, ¿no? Pero el refugio también tiene que ver, en el caso de las violaciones masivas de derechos humanos, que también lo hemos visto acá en el Perú, hemos concedido refugio a personas que habían sido perseguidas en Argentina, no solamente perseguidas políticamente, sino con riesgo de su vida, y otros que murieron. Incluso aquí se secuestró a gente que terminó muerta en España en los años 80, en el gobierno de Morales Bermúdez, y felizmente de eso se salvó el rector tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad de Córdoba, que no le pasó nada, ¿no? Y pudo regresar. El hecho concreto detrás de esto es que siempre el país que concede el asilo es el país que califica si el asilado la persona que solicita asilo puede ser asilado o no. En el caso concreto del Perú,
El Uruguay hace poco tiempo le denegó este pedido a Alan García y esto se fue complicando y es que había una correlación de fuerza política detrás. Esto no era un asunto meramente jurídico. El resultado o la resultante es una decisión jurídica a la que tiene absoluto derecho el Estado concedente. El resultado de eso se complicó con otros asuntos y García terminó suicidándose. Ahora bien, frente a estas cosas, la pregunta central desde el punto de vista de la geopolítica del Ecuador, mi querido amigo, que yo les planteo siempre que conversamos estos temas, la pregunta central es ¿por qué el presidente del Ecuador decide eso sabiendo, acaso no sabía, no hay una buena diplomacia ecuatoriana que conoce bien esas cosas? Por supuesto que la hay. ¿Por qué la tomó? Por un cálculo político interno. Es correcto. Que vienen elecciones. Segundo, ese cálculo político le está resultando favorable en el frente interno. En este instante no puedo responderte esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que yo he tratado de hablar con un expresidente amigo que no quiere pronunciarse sobre el tema, por lo menos conmigo no lo quiere, pero él puede hacerlo obviamente con otros medios más importantes que este humilde ciudadano. En Red de Comunicación Regional Perú ha entrevistado a otro expresidente del Ecuador que ha dicho que México no ha respetado esa obvia y evidente calificación del solicitante y le dio refugio y que el país tiene que cuidar su seguridad interna, su soberanía, etcétera. O sea, se alinea, no rotundamente, pero se alinea claramente con el presidente en ejercicio en el Ecuador. Y solamente sabremos con dos instrumentos. Uno, las encuestas, que no las hay todavía. Y dos, las elecciones, que serán las definitivas, para saber si esta decisión del presidente del Ecuador fortaleció la relación de fuerzas políticas a su favor o no. O el correísmo va a resurgir al amparo de todos aquellos que dentro del Ecuador están en desacuerdo con esa política y con la resonancia internacional de todos aquellos para los cuales esto es una violación inaceptable y para otros que además de ser inaceptable hay que apagar el incendio con gasolina de alto octanaje. Miren qué interesante. Tú mencionabas el aspecto de la seguridad. No es desconocido para la región. Aquí en el canal lo mostramos en su momento. Estábamos recién iniciando con ICN. Las acciones que tuvieron en vilo al Ecuador, el asesinato del candidato Villavicencio, luego la toma, más adelante la toma de las instalaciones de canales de televisión, el ascenso meteórico del presidente actual, ¿verdad?, del Ecuador. Y nosotros precisamente llama mucho la atención que en un momento en que el Ecuador necesita de mucha colaboración en materia de seguridad, sea precisamente con México, con quien tenga esta conflictividad. Pero con México, perdóname, pero México no tiene frontera, pues. Sí. México puede. ¿Me comprendes? Sí. O sea, es grave. Yo no estoy diciendo que no sea grave, no me vayan a malentender. Yo digo que sería absolutamente grave, irritante al máximo si hubiera sido, como dije, con Colombia, con Panamá o con el Perú, y particularmente con el Perú, porque tenemos Colombia también lo tiene, pero para no referirme a Colombia, sino hablar del Perú, ellos están tan preocupados por las mafias y bandas transnacionales que hay en el Perú como nosotros con las que hay en el Ecuador, y el hecho concreto es que muchas de ellas son las mismas bandas ilegales, transnacionales o transestatales, como las llamo yo, que están afectando a una frontera, en el caso de Ecuador-Perú, una frontera muy porosa, en la cual muy porosa, como dicen los especialistas, quiere decir que no hay mucha presencia o ninguna presencia del Estado, ni civil, ni policial, ni militar, suficiente para tener un control territorial. Y lo mismo nos ocurre con la enorme frontera en el Putumayo, y lo mismo nos ocurre con la frontera con el Brasil y con la frontera con Bolivia. Con Chile está el asunto mejor, pero no quiero irme por ese lado. Volviendo al Ecuador, te quiero decir que aquí en el Perú hay un análisis muy
profundo de este tema por parte de especialistas en este campo con los cuales compartimos estas preocupaciones. Los que deben saber más, obviamente, son las embajadas, los consulados, y los agentes de los servicios de inteligencia de Colombia, de Panamá, de Brasil, de Perú, sobre este tema. Pero como esa no es información abierta, sino cerrada, tenemos que guiarnos por la prensa de todo tipo, las encuestas y por los resultados de las elecciones. El presidente del Ecuador y su equipo de trabajo, su fuerza política, tomó una decisión en función de consolidar su poder y su autoridad. Vamos a ver si eso le funciona o no. ¿Cómo quedará la colaboración entre estados? En el caso de México se sabe que las bandas en Ecuador tienen un importante nexo con el crimen transnacional que está ligado al narcotráfico y sabemos que México es importantísimo en este tema, Manuel. A eso me refiero, el hecho de que en un momento, a esa conflictividad me refiero. Claramente no hay fronteras, pero hay relaciones cercanas de colaboración para poder hacer frente a un grave problema que en el caso del Ecuador ha escalado en una proporción también meteórica como la carrera del presidente ecuatoriano. Es decir, vemos cómo puede combatir Ecuador la criminalidad ligada a la narcoactividad sin sentarse con Colombia, con Perú, con Brasil, con México. Esa narcoactividad, ¿cuáles son los cárteles más poderosos que hay? ¿Los de México o los de Ecuador o los de Bolivia? Pues ahí tiene la respuesta. Segundo, México, por el hecho de una violación en otro país, está desobligado a la persecución de los delitos transnacionales. No. Correcto. Entonces, lo que uno puede decir es que se dificulta la relación entre ambos estados para llevar a la práctica una cooperación. La tercera pregunta es, ¿qué sabemos de esa cooperación entre Ecuador y México? Acá en el Perú, la idea que tenemos es que esa cooperación es tenue, por no decir bastante formal, porque no se tiene información pública, o sea, abierta ni cerrada, sobre operativos efectivos entre estos dos estados combatiendo a estas redes y a las rutas que tienen. Y además no está solamente eso, sino que está también todo el problema migratorio, pero ese es otro tema en el cual no deseo entrar ahora. Mantengámonos en este punto. Entonces se dificulta esa cooperación, que es bastante poco conocida, y la impresión que se tiene, para no exagerar, es que no es muy fuerte, no es muy sistemática. Y México, que tiene 35,000 muertos, que es un estado sede de principales organizaciones mafiosas internacionales, que es un proveedor de drogas letalísimas para Estados Unidos, que por lo demás las importa de China, y otras ya se están produciendo en México, como también se están produciendo en los Estados Unidos. Ninguno de los estados queda desobligado para cumplir con esas obligaciones que son también internacionales de la comunidad internacional en materia de seguridad y de desarrollo. Ciertamente que va a depender del carácter estadista. Si uno mira este asunto como miembro de un partido político o de un gobierno, que cada gobierno tiene su discursito, bien claro, ¿verdad? Tiene una opinión sobre el tema, pero si uno lo mira con ojos de bien común y con ojos de estadista, tiene otra apreciación, porque no se queda en la superficie ni en el escandalete, sino que tiene que ir a un análisis geoeconómico, geopolítico, geoestratégico de estas cosas. Mira, Israel acaba de bombardear ahí no ha entrado a sacar a nadie, simplemente ha bombardeado ¿cómo se llama? Un consulado iraní. Así es. En Siria, En Siria, sí, así es. Pero ¿qué pasa?
que debemos ver este asunto con realismo porque somos pequeños estados. La estatura estratégica nuestra no cuenta en relación a otros estados. Por ejemplo, si uno ve la estadística, el ranking de pobreza o de riqueza, el ranking de educación, el ranking de servicios públicos en los países, ya tiene uno la respuesta de cuál es la estatura estratégica de los distintos países. Y eso es el realismo de la política, que no quiero decir que se haga al margen de los principios del derecho, que es una parte de la realidad muy importante. Manuel, vamos a ir a una pausa y al volver conversar sobre, hemos hablado de las ventajas para el presidente Noboa en Ecuador de este hecho que seguramente vamos a ver reflejado en encuestas. Esto despierta nacionalismos, este tipo de conflictividad, aunque no hayan fronteras, es una agresión al país. De cara a las elecciones mexicanas, ¿cómo le viene este conflicto donde se exacerba el nacionalismo mexicano, que de por sí ya es bastante pronunciado? Vamos a hablar sobre eso al volver de unos mensajes hoy con nuestro invitado, el politólogo Manuel Bernales Alvarado. Él está en Lima y nos está dando su opinión desde una perspectiva geopolítica de los alcances, consecuencias que puede traer en la región un hecho que luce solo como un conflicto de naturaleza diplomática, pero que puede tener otras consecuencias. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy con Manuel Bernales Alvarado, él está desde Lima, vía Zoom, compartiendo con nosotros. Hemos estado analizando los hechos que rodean y las consecuencias que tiene el asalto de miembros de la Fuerza Policial Ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Un secuestro es lo que ha ocurrido con el ex vicepresidente Jorge Glass. Nos ha dicho Manuel Bernales, y Ecuador ha dicho que México se estaba metiendo en asuntos internos cuando le ofreció refugio al señor Glass. Esto tiene consecuencias en la región, pero también tiene usted que prestarle atención a por qué los estados no pueden estar de acuerdo con una acción de este tipo. Estamos hablando de normas de carácter internacional que son respetadas por más de 193 estados, y abrir, aunque sea un poquito, esa puerta para que se permita este tipo de abusos puede tener consecuencias gravísimas en un momento en que está cuestionado el multilateralismo, está cuestionada la diplomacia, está cuestionada la resolución pacífica de conflictos. Vea usted el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, vea usted el conflicto que hay entre Israel y el grupo Hamas en Palestina, bueno, que ya abarca a la población civil palestina. Y bueno, busque usted donde haya conflicto, y es la diplomacia, es el diálogo, esa es la forma pacífica que los estados han encontrado para resolver sus diferencias. Manuel, México también saca provecho un poco de esta situación. México va a elecciones, el presidente AMLO va de salida, pero ha estado ocupando portadas, los titulares son relacionados a su defensa, a ultranza de la soberanía. No tiene de otra, pero a la oposición tampoco le queda de otra que apoyarlo en un momento en que nadie quisiera estar de acuerdo con el presidente AMLO, especialmente si se combate se le enfrenta en las elecciones con Morena. Sí, tú tienes toda la razón cuando subrayas el hecho de que el argumento, no mío, sino el argumento del presidente del Ecuador, de otro expresidente, el presidente actual, de un expresidente Lucio Gutiérrez y de otras personalidades de Ecuador, en el sentido de que México no hizo caso de uno de los dispositivos relacionados al asilo que yo he mencionado, pero no textualmente, porque ahorita no lo recuerdo de memoria, pero en esencia dice que el Estado que concede asilo no puede conceder el asilo a uno que está sentenciado, juzgado, que prácticamente ya va a ir al patíbulo
y que tiene que tener cuidado en estas cosas, y que ellos argumentan que México no tuvo ese cuidado. Pues yo digo que eso es una pequeña cosa que trata de poner el otro platillo de la balanza al lado de los varios artículos y tratados internacionales sobre el asilo y sobre el refugio. O sea, eso no pesa en la balanza, y eso no va a pesar, porque así como no todas las iglesias, por si acaso en la Edad Media, las iglesias que tenían autorización para conceder asilo, y luego los príncipes, duques y jefes de Estado que concedían asilo, no lo concedían de manera universal en ese momento, pero es a partir de que se reconoce la soberanía de los estados en que el derecho de asilo tiene un peso mucho más grande que cualquier otra norma que trate de evitar el abuso, que trate de evitar el abuso. Eso es bien claro. Ahora bien, yendo al caso de México, todos saben que el presidente AMLO es una máquina electoral. Eso es así, es evidente. Y además es una persona que tiene tiempo para estar todos los días con los periodistas. En consecuencia, él se va a aprovechar esta circunstancia y lo va a hacer con toda legitimidad. Eso es absolutamente legítimo y lo haría cualquier otro gobernante. Así como cuando el asunto del golpe a Mel, ¿se acuerdan? Llegó Brockman, el ex canciller nicaragüense que era presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Miguel de Escoto. Sí, Escoto Brockman, sí, Miguel de Escoto Brockman. Y se le presentó en Honduras como presidente de las Naciones Unidas. Bueno, ese tipo de exageraciones también hay en todas partes, en México, en Ecuador, en el Perú, en todas partes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay todo un sector político que dice, está bien que Ecuador haya hecho eso, porque ya ven que AMLO no respeta, está contra el Perú, atiza contra el Perú, habla contra el Perú, no le da la presidencia a la presidenta del Perú de un organismo que es rotativo, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso no borra el hecho macizo, repito, de la protección internacional a la figura del asilo desde hace mucho tiempo, aunque estos hechos son más escandalosos cuando la estatura estratégica de un país es pequeña. Estos hechos son mucho más magnificados. Cuando la estatura estratégica de un país es grande, a veces ni se los menciona. Cierro este tema, volvemos a las elecciones. Cualquier presidente, mucho más AMLO, que es un hombre muy experto en ganar elecciones y tener un gran favorecimiento de los electores, a pesar de que ha perdido en algunas de ellas, por si acaso, lo que no se menciona mucho, y a pesar de la violencia que existe en México, los miles de muertos, periodistas y violaciones a la seguridad interna, derechos humanos y demás, esto no le va a gustar a mis amigos mexicanos, pero estoy citando los periódicos, no estoy dando opiniones, es un hecho. Él va a aprovechar y tiene que aprovechar esto, y personalmente creo que ya ganó las elecciones la candidata de Morena. Hay que ver qué pasará en los estados, porque México es una república federal, los Estados Unidos mexicanos. Vamos a ver qué pasa en los estados y qué pasa en los otros órganos del poder estatal. Pero lo que es esta elección, yo creo que ya largamente tiene que haberla ganado. Y si me equivoco, lo reconoceré públicamente, como lo estoy diciendo ahora, que habrá ganado ya las elecciones. Claudia Sheinbaum. Por cierto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tendría que haberse pronunciado, como lo ha hecho un estado en particular. Y esto trajo de vuelta y de manifiesto las dificultades para presidir este órgano. Voy a aprovechar que te tengo desde el Perú para comentar este impasse que se ha presentado en el caso de la CELAC, porque el programa lo hemos mencionado, cómo se puede acentuar. Tú has utilizado la figura de utilizar combustible para apagar un fuego, cómo se puede complicar las relaciones entre los países
por una declaración, por un exabrupto, por unas palabras fuera de tono. Y en este caso me voy a referir al debate que se ha dado localmente, pero también fuera del país, por el uso, puedo llamarlo desmedido, de la vocería de la CELAC, de la presidencia de la CELAC, por la presidenta Xiomara Castro, que ha sido reclamado por un grupo de países que le recuerda que esa vocería no se puede hacer sin consensuar posiciones. Y esto ocurrió precisamente cuando, ejerciendo esa vocería, la presidenta Castro se pronunció sobre la victoria del presidente Putin en Rusia. Ahora ha vuelto a ocurrir que hay una queja por no utilizar adecuadamente los canales. ¿Cuál debería ser la forma si se trata de un evento, en este caso, que todo el mundo condena y que es obligatorio condenar? ¿Hay que esperar ese procedimiento o sencillamente no decir nada? La norma diplomática indica que si un representante de un país, a nombre de su país, puede decir lo que quiera. Un representante de un país, a nombre de un colectivo, tiene que expresar un consenso. Bien claro, eso es una norma universal. Se le exige al presidente de la Unión Europea, al presidente de la OEA, al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se le exige incluso a quien presida en su momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y así sucesivamente. Ese es el punto uno sobre el cual no puede haber, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que este servidor tuyo en algún momento es solamente una figura literaria, pues obviamente, ¿no? Es presidente del Perú. Entonces, como presidente del Perú yo puedo decir cosas muy fuertes, pero como presidente de la Comunidad Andina de Naciones tengo que tener consenso. ¿Estoy hablando con claridad? Aunque se trate de un evento, en este caso, que todo el mundo condena, excepto Ecuador. En diplomacia no importa solamente el texto, sino el alcance, el tono, el contexto y la denotación. Eso es un asunto absolutamente sabido. Por ejemplo, los cubanos lo manejan bien eso, ¿eh? Tú no vas a escuchar estridencias de los cubanos en determinado... Yo he estado con ellos como representante del Perú en materia ambiental en varias reuniones y cuando tratan de asuntos colectivos para conseguir consensos, acuerdos, son muy cuidadosos. Pero en otros casos no. Bueno, este es un asunto en que cada quien es responsable de sus palabras y de sus actos. Pero hay el principio de la vieja sabiduría política de estadistas y de gobernantes es que lo que es a título de parte puede expresarse de muchas maneras. Lo que es a título de un grupo tiene que tener en cuenta las normas y los criterios del grupo. Punto número uno. Punto número dos. Fuera de esta consideración, antes de la presidencia de doña Xiomara Castro, ya la CELAC estaba sin cohesión y no la tiene actualmente tampoco. En consecuencia, este es un hecho que se produce y que va a seguir teniendo interpretaciones no consensuadas, unas a favor, otras en abstención y otras en contra. Ese es un hecho, no es mi opinión, eso está ocurriendo. De tal manera que ese proceso va a continuar, porque no es lo mismo cuando una vocería es realizada por un Estado que tiene una estatura estratégica muy grande que por otro Estado que no la tiene. Eso es otro hecho, eso es universal, es absolutamente universal. Y la estatura estratégica no tiene que ver ni con la población, es un factor, la geografía es otro factor. Israel es un Estado pequeño, pero que tiene una estatura de potencia mediana y es parte del club nuclear de 9 estados. Hay una diferencia fundamental, ¿verdad? Bueno, entonces, para que quede muy claro, independientemente de lo justo, lo
el consenso, por lo menos en términos de la idea que hay respecto de lo inapropiado que fue este asalto a la legación diplomática, hay que seguir el procedimiento, hay que seguir la norma y no interpretar que por estar en la posición puedo decir todo lo que yo quiero en nombre de los demás sin consultarlo. Una pregunta... Bueno, pero aún consultándolo, es una cuestión, te repito, de lo que se llama, eso no es cobardía, iba a decir otra palabra fea, pero no quiero usar porque no se ha utilizado ninguna palabra de la replana, ni hondureña, ni peruana. Es una cuestión de estilo y de prudencia en la gestión internacional de la República y en la gestión internacional de un colectivo de estados. Obviamente, y eso yo lo he escuchado aquí en Lima de otros colegas, que interpretan esto también a la luz del proceso electoral de Honduras y de la cohesión interna de las fuerzas que apoyan a la presidenta Xiomara Castro con todo su derecho, con sus criterios. Ese es otro elemento que también podría entrar en el análisis, pero creo que está muy claro lo que yo he dicho. Ahorita, volviendo al tema del asalto a la sede diplomática mexicana, ahorita todavía está muy caliente el asunto. Ruptura de relaciones diplomáticas, los Estados Unidos mexicanos han elevado una protesta, han anunciado acciones ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una demanda, etcétera, etcétera. Ecuador da sus razones, sus argumentos. Esto en algún momento se tiene que calmar. Se tiene que calmar. Y yo te hago una pregunta. Me hago una pregunta. Hemos escuchado, tú, yo, otras personas, a alguien decir cuál sería la decisión en contra de Ecuador de la Corte Internacional. ¿Hay algún código penal internacional que castigue eso? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el castigo que se va a venir? ¿Qué es lo que va a decidir? Ese, por ejemplo, es un tema que nadie entra a conversar porque ahorita todo está en echarle más leña al fuego según cada quien lo quiera, ¿no? Los que están a favor o los que están en contra en el Ecuador también le echan leña al fuego interno para su cohesión interna en vista a las elecciones. AMLO no necesitaba eso porque tiene una mayoría abrumadora, su candidata, muy importante. Pero otros estados, Nicaragua, por ejemplo, que haga un reclamo de democracia a otro país, ¿quién le va a hacer caso? Dime, ¿quién le va a hacer caso? O que en Cuba diga que no ha habido el respeto por el proceso electoral pluralista, multipartidario. ¿Quién le va a hacer caso a ese argumento? O sea, otros argumentos, pero ese argumento la gente no lo toma en cuenta o simplemente no se toma en cuenta. Pero volvamos al tema. Este proceso no conviene que siga escalando, sino que se desescale para que puedan mejorar las relaciones para encarar juntos otros problemas prioritarios de seguridad, de bienestar elementales que tienen nuestros estados. Desde el punto de vista de una geopolítica del Perú, yo no quiero hablar desde el punto de vista de otra geopolítica, sino como un ciudadano que se expresa teniendo en cuenta los intereses de nuestra república y de los países vecinos, nos interesa que la situación de Ecuador mejore pronto en todo sentido, porque tenemos problemas comunes, digamos, son dos patas, perdonen la expresión. La pata peruana no puede resolver problemas que son comunes. La pata de Ecuador, por así decirlo, el pilar no lo puede resolver solo. Necesitamos los dos pilares y trabajando conjuntamente. Y en algunos casos necesitamos además a Colombia, a Panamá y a otros estados en los cuales están las rutas de las ilegalidades. Y del Ecuador para arriba, en el Perú el asunto es menor, está el tema de la migración, que es un gran asunto que deberíamos conversar mucho más en serio y tal vez con más frecuencia, porque es un asunto súper complejo también. Bueno, es importante lo que menciona Manuel, no olvidar que hay otros temas que necesitan atención y esto puede convertirse en un distractor de una necesaria cooperación regional, no solo en la zona andina, sino también entre las distintas regiones. Hay
Esto no va a interrumpir el flujo comercial entre uno y otro país, no va a interrumpir la necesidad. Permíteme un argumento sencillo. Todos sabemos en el mundo que a pesar de lo que está ocurriendo en Gaza, Hamas sigue negociando. Para eso hay amigables componedores, diplomáticos, militares y espías. Siguen negociando en Qatar. En el asunto de Ucrania siguen negociando porque también eso es una evidencia. En la Segunda Guerra Mundial, todo el tiempo estuvieron negociando bajo cuerda y para eso pues hay agentes que se hacen esta negociación. En estos casos, el hecho de estas rigideces y de estas rispicidades, de estos conflictos que existen, obligan a tener que recurrir a mucho más amigables componedores de carácter formal, de edad legal, no estoy hablando de otro tipo de agentes, para encarar determinados problemas, pero si estos problemas escalan, nos afectan y afectan también tanto a México, pero mucho más obviamente al Ecuador, y hay que ver si le dará resultado al presidente de la República de Ecuador y las fuerzas que lo acompañan para efectos electorales, porque necesita establecer consenso, la palabra mejor sería mayoría, tener una neta mayoría para poder ganar unas elecciones tanto en el Ejecutivo, municipalidades, como en el Congreso, lo cual está bastante difícil. Muchísimas gracias, Manuel. Nos hemos quedado sin tiempo, pero nos queda muy claro el mensaje de la importancia de incorporar un análisis geopolítico a la hora de surgir este tipo de conflictos, pero también se subraya la necesidad y la importancia de defender la diplomacia, de defender los buenos oficios pacíficos para la solución de controversias, porque al final de cuentas los pueblos tienen que ser vecinos, los pueblos tienen que ser hermanos y finalmente las relaciones humanas trascienden gobiernos, trascienden sexenios, trascienden este tipo de conflictos. Gracias, Manuel, hasta Lima. Muchas gracias por esta oportunidad de pensar en voz alta. Muchas gracias. A ti, Manuel, y que no sea la última vez. Esperamos poderte consultar sobre otros temas, no solo conflictos. También hay buenas noticias a veces a nivel internacional que merecen la mirada aguda de un experto, como es tu caso, Manuel. Gracias. Saludos hasta Lima. Estamos trabajando el tema del puerto de Chancay en un marco geopolítico mundial. China, los BRICS, Estados Unidos, etcétera. Hablaremos de China entonces en algún momento. Gracias, Manuel. Y recíprocamente invitarte a ustedes también y a ti. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes también que nos han prestado su atención. Esto fue Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez. Le pido que siga con nuestra programación y que no se pierda nuestro próximo programa. Tenga feliz día.